Y entonces arrancamos con las diapositivas del día de hoy. Entonces, el primer equipo que vemos es el electrocardiógrafo, que ustedes ya conocen desde hace rato, ¿cierto? Ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar el electrocardiógrafo ¿en qué materias? Biología. Ok. ¿Anatomía también? ¿Listo? ¿No? Ok. ¿Y bio 1? También. ¿Listo? ¿Cuál utilizaron? ¿El electro o el monitor? Ok. ¿Qué utilizaron? En biofísica, profe. ¿En biofísica? ¿Qué utilizaron en biofísica? ¿Qué aparato? O sea, de los aparatos que hay acá, ¿qué aparato utilizaron? No que si hicieron un electrocardiógrafo, no que no. ¿Qué aparato utilizaron los que hay aquí? Sí. Ah, No, que lo conectaron a usted y le hicieron las dos derivaciones. Ah, en biofísica. ¿y con qué te hicieron las dos derivaciones? ¿Con qué fue? Entonces que no me acuerdo de nada. Yo tampoco me acuerdo. Fue hace ¿No se acuerdan? rato. Fue hace rato. Bueno, listo. Entonces, aquí en el laboratorio tenemos 3 dispositivos que pueden medir electrocardiografía. El primero es el monitor. Entonces, nuestros modelos se van a encargar de mostrarle a la cámara el monitor de signos vitales. Por favor, muestren el monitor de signos vitales. Monitor de signos vitales. Puedes alzarlo, no, Ok, puedes el alzarlo. monitorcito vale 10 palos, entonces Suavecito. suave, con cariño, listo. Equipo número 1. Segundo equipo que puede medir electrocardiografía aquí. El electrocardiógrafo. Sí, ¿cómo lo levanto, profe? Mostrarle la pantalla, sacarle un momentico el cable. No lo saqué realmente, o sea, simplemente levantarle como estaba tan. Muy bien. El tercer equipo que puede, muy bien, excelente. El tercer equipo que puede medir electrocardiografía es el desfibrilador. El desfibrilador, bueno, de hecho el monitor es un desfibrilador también. Y tenemos un desfibrilador amarillito por ahí en alguna parte. ¿Quién nos colabora trayéndolo? O ya se desapareció el desfibrilador amarillo. El de los cables amarillos. El que es amarillo. Los vitales, electrocardiógrafo y desfibrilador. Hay uno que es amarillo. El es amarillo. Para hacer la medición de los vitales con el desfibrilador, hay que hacer contacto con ambas. Hay dos opciones, o con las palas o con el cable. Él también tiene cable. Por eso muestro ¿Me puedes el pasar todo el segundo? desfibrilador. ¿Este? Sí, gracias. Electrocardiógrafo. 2000 ahora. No, porque es mío. Pero estaba acá. Bueno, entonces son 4.000 los que me debes. Te estoy... Digo que no se llama palas. Casi me hago 10. Sí, palas. Casi te hago 10 minutos de tiempo. No, es que ha sido pesado, yo le iba a dar vuelta. Bueno, por favor, nuestros colaboradores, sírvanse mostrar esto en la pantalla. Sí, es pesado. Y las paletas no las consigo. Esos palitos van a ¿Por qué no pensé? Listo, muy bien. Un poquito más, eso. ¿Ahí? Es. Muy bien. Y como mencionábamos, él también tiene, bueno, aquí está el cable de conexión y el cable de DSG. Listo. Ok. Entonces, como ven ustedes, en este laboratorio que es pequeñito, tenemos 3 equipos que toman electrocardiografía. ¿Por qué arranca uno siempre por electrocardiografía? Por primera razón, el principio para la medición de la electrocardiografía es el mismo principio que la medición de muchas otras señales. ¿Listo? Entonces, por eso fue que ustedes les dije que se leyeran el capítulo de biopotenciales. En realidad, todo lo que es electromiografía, electroencefalografía, electrooculografía, electrogastrografía, todas esas vainas se miden muy parecido a cómo se mide la electrocardiografía. Entonces, si ustedes conocen bien ese principio, de ahí van
extrapolando todo. Y de hecho ustedes lo tienen que conocer bien porque en bioinstrumentación 1 la mayoría es electro bla bla bla, ¿cierto? Electro bla bla grafía, electro algo grafía. ¿Qué proyectos hicieron en Bio 1? Proyectos de lo último, o sea, Sí, proyectos finales u otros proyectos que hayan hecho. Oculografía. detector del Bueno, dime tú diferente. detector del movimiento de la diseño. Con electromiografía. Sí, esa era como la base. Ok. ¿Qué más? Bien, Alex. Entonces, entonces, primero es eso, la base biológica es la misma, la base electrónica es la misma. Segundo, ustedes, un equipo que mida electrocardiografía en un hospital lo van a encontrar en toda parte, en urgencias, en cuidados intensivos, en hospitalización, en cirugía, ¿listo? Porque en todas partes o hay un monitor, o hay un electrocardiógrafo, o hay un desfibrilador, eso no falta. Entonces es una de las mediciones más comunes en todo el ambiente hospitalario, ¿listo? Además de eso, pues es el que nos da el funcionamiento, el que nos indica cómo está el funcionamiento del órgano más importante. Bueno, la duda ahí es, ¿quiénes aquí consideran que el corazón es el órgano más importante? ¿O quiénes no consideran que el corazón es el órgano más importante? No hay nadie que considere que el corazón no es el órgano más importante. Yo digo, pongo la duda porque alguien podría decir que es el cerebro el órgano más importante, ¿no? Sí. No, porque... La pregunta es No, porque el cerebro lo que tiene es la musculación. Pero primero funciona el sistema cardíaco como una bomba. Y si Bueno, sí, está en el hígado tampoco O sea, que funciona, todo el cuerpo es pero- En cambio, el interdependiente. cerebro, si el cerebro va Pero si gracias muere al el cerebro, corazón, baila, ya la persona ya Bien, murió. bueno, sí. Por eso pensaba eso también. ¿El corazón qué función tiene? Bombear la sangre. El corazón es simplemente una bomba y lo que hace él es hacer que la sangre pueda transportar el oxígeno a todo el resto de tejidos. Y es cierto, si no funciona el corazón, pues no funciona el resto. Si no funciona el cerebro, ¿qué? ¿Tampoco funciona el resto? Sí, deja de funcionar. Si a ustedes les cortan la cabeza, ¿funciona el resto del cuerpo? No. No, también se para eventualmente. ¿Listo? Entonces, ahí está la cuestión, o sea, hay una interdependencia ahí, pero pues sí es cierto, obviamente que si a uno le duele el hígado, pues uno dice, no, pues me duele el hígado, voy y de pronto tengo un tiempito. Si me está doliendo mucho el corazón, pues de pronto no tengo tanto tiempito, sino que más bien corro. Bueno, entonces, de pronto es eso, de pronto no es cuestión de cuál es el órgano más importante o cuál no es el órgano más importante. El problema es tal vez que aquellos daños que afectan el corazón pueden tener, digamos, repercusiones más rápidas en el resto de la salud. O sea, como que si el corazón falla, hay menos tiempo que si alguna otra parte falla. Y de hecho, pues a uno le pueden sacar partes del cerebro, ¿cierto? Ustedes saben del procedimiento de la lobotomía. Le pueden sacar partes del cerebro y aún así el resto seguir funcionando. Son interdependientes. Sacarle parte del corazón a uno, no mucho. Pero sí ocurre que a las personas cuando de pronto ya les ha dado un infarto o han tenido problemas, quedan con isquemias. Y las isquemias son pedazos de tejido muerto en el corazón, son pedazos que no están latiendo bien. Entonces, pues, ahí la cosa no va a ser como tan... El motor no va a andar tan bien como queremos. La actividad eléctrica del corazón, sus mercedes la conocen de memoria. Entonces aquí, uno de nuestros dos voluntarios va a salir a explicarnos. ¿Cuál de los dos? Dale, sí, perfecto. Venía una vez tu nombre. Mauricio. Mauricio, bien, Mauricio. Mauricio va a arrancar con pie derecho y nos va a explicar ese diagramita que hay ahí. ¿El de acá? Sí, parado frente a la cámara. Vas digamos, a ejercitar el arte de la improvisación en público. Te voy a dar un superpoder. El superpoder es que puedes hacer llamada a, y como hay dos voluntarios, vamos a traer una voluntaria. Vas a escoger una mujer cualquiera del grupo que te va a ayudar en la explicación de eso. Entonces, alguien que comparta tu Afición por el corazón. Sí. Compañera aquí. ¿Yo? Sí. La monitora. Ay,
Al frente. Pues sí, o sea, la sangre entra por acá, ¿no? La vena superior cava. Ajá. Entonces, pues llena esta Es del lado para que... la aurícula. Al otro lado. Entonces, cuando digamos ya está aquí la sangre, aquí hay una válvula que es la válvula tricúspide, la que se abre Ajá. para después llenar el ventrículo. La válvula cumple una función de que es que la sangre no se devuelva. Ajá. Entonces, pues después, bueno, se me olvidó aclarar que la sangre puede entrar por aquí o por acá. Ajá. Muy bien, así. Después del ventrículo pasa por acá, va hacia los pulmones, llega con la sangre oxigenada. Cuando ya trae la sangre oxigenada, bueno, entra por las arterias, ¿sí? Bueno, la arteria pulmonar, entonces entra por la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en realidad, no, el primer dato curioso allí es la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, ¿cierto? Las arterias son las que van hacia los órganos tejidos, ¿cierto? Las venas son las que vienen de ellos, por así ponerlo. Entonces ahí el primer dato curioso, que se acordarán todos, la única arteria que tiene que lleva sangre desoxigenada, ¿cuál es? La pulmonar, ¿listo? Ok, entonces vuelve por La vena la vena pulmonar, exacto. Ahí ya ingresa la sangre por la aurícula. Ajá, muy bien. Está la ¿Aurícula otra. ¿Aurícula qué? Izquierda, ¿no? Izquierda. Entonces, ¿cómo ustedes saben que es la aurícula izquierda? Porque el corazón está levemente inclinado, así, ¿listo? Entonces, izquierda. ¿Ok? Dato curioso también. Bueno, Dato- está la válvula mitral. ¿Puede ocurrir que el corazón esté para el otro lado? Respuesta es sí. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa vaina? Ay, no me acuerdo. Pero eso se da también a los atletas. No, los atletas No. que se agranda el corazón. No, de hecho es difícil que sean atletas y tener eso, pues, por lo poco que sé. Esa vaina creo que se llaman citos inversos o algo así, que las personas que tienen invertidos todas las funciones de los órganos. ¿Listo? Bueno, Ok. entonces está la otra válvula que es la mitral, que pues también se abre, pasa la sangre por ahí. Ajá. Pasa al ventrículo, está la válvula aórtica, Ajá. se abre y finalmente pues sale por la aorta. Muy bien, excelente. Buena explicación, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, Luisa. Luisa, perfecto, Luisa, excelente. Ya tenés la educación en tus venas o arterias. O algo así. Luisa se queda pensando. No, era de verdad, te salió bastante bien. Pero ahora Mauricio va a continuar entonces con la parte eléctrica, que es la que está arriba. Ay, Ya Luisa dice por la parte ya ella te rescató toda la parte atómica, entonces vamos a la parte eléctrica. Entonces ella iba aquí como era el cuenta, ¿no? Entonces entra por la vena, ¿cierto? Aurícula, pasa al ventrículo, no va sinusal, vuelve a aurícula, ventrículo. ¿Listo? Ahora, No, sinusal. ¿cómo es el cuento con la parte eléctrica allí? ¿Dónde arranca la señal? No, sino auricular. Sí, en el seno sin auricular, ¿no? ¿En el seno? No, sin auricular. No, sin auricular. Muy bien. En el nodo sin auricular tenemos entonces nuestras células llamadas. ¿Cómo se llaman las células que marcan el paso? Bien, bien. Poderes de deducción. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, las células marcapasos nos van a mandar esa señal y cuáles pasan por varios sitios. Contanos por cuáles son esos sitios que pasan. Bueno, listo. Se expanden por las aurículas. Luego llegan a un nodo, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Que se llama el nodo. Auricular. No. Bueno, o sea, bueno, sí podría ser así, podría llamarlo así. Lo puedes llamar nodo auroventricular, nodo auriculoventricular, que no me suena tan interesante, o nodo atrioventricular. ¿Listo? En inglés las aurículas las llaman atria. ¿Ok? Entonces por eso es que es atrio y no auricular. Entonces, digamos que al decir atrioventricular es un poquito, de pronto puede sonar un poquito anglicismo, pero en realidad es que eso igual viene del latín. Vale, vamos. Listo. ¿Qué sucede interesante en el nodo auroventricular o atrioventricular? No necesariamente.
¿Qué sucede interesante allí? Hay un retraso. ¿Cómo te... 100 ¿Qué? milisegundos. ¿Qué? Ya, esta le pegó al punto que era. ¿Y qué pasa con ese retraso? Es para que no se abra o sea, para que no se despolarice el ventrículo sin que toda la sangre, pues que toda la sangre del ventrículo no salga sin que la sangre de la aurícula no haya pasado al ventrículo. Ok, dicho así, digamos que a mí, o sea, digamos que no salga la sangre del ventrículo sin que toda la sangre del artículo. Sí, o sea, sí. Digamos que sí. Explicación más sencilla, o bueno, explicación en menos palabras es, sirve para sincronizar el paso de la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. ¿Por qué? Porque si los dos estuvieran contrayéndose a la vez, pues no habría la sangre para dónde moverse. No habría que ¿Cierto? cambiar. La sangre no habría si me voy para los aurículos, me voy para los ventrículos. Entonces lo que pasa es que primero se contraen las aurículas, luego los ventrículos. ¿Vale? Cuando hay una fibrilación ventricular, ¿es cuando ocurre eso, que falla el retraso o es diferente? Cuando hay una fibrilación ventricular, lo que está sucediendo es que la contracción en los ventrículos no se está dando adecuadamente. Y como no se está dando adecuadamente, la sangre no se impulsa bien. ¿Ok? ¿Por qué puede no darse adecuadamente? Bueno, miren todo lo que hay para ahí. La siguiente, esa vaina larguita que hay atravesando todo ese eje, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cuál vaina larguita? Sí, lo verde. No me acuerdo. Ah, sí. ¿Ah? Mm, ¿Lo dijiste, Mauricio? Sí, son las... No. Son las... Ahí salta ahí que también, ¿O ¿no? fue que te escuché mal? Es que te escuché en la parte de as. Haz de y te- is. Esa vaina, as de is. ¿Listo? Perfecto. Ok. Entonces ahí tenemos esa parte atraviesa entonces el corazón hasta el otro lado y todo lo que enerva esas paredes del ventrículo, ¿cómo se llama? Fibras de Fibras de Purkinje. Muy bien, listo. Entonces si todo ese pedazo de allí se desorganiza, entonces tenemos una fibrilación ventricular. Ahorita hablamos más de las arritmias, pero hasta ahí vamos bien. Los voltajes de despolarización que se encuentran en la parte de los ventrículos son más altos que en las aurículas, ¿listo? Y por eso es que vemos esa figura del lado derecho. En el lado derecho podemos observar que hay allí una señal rojita y una señal azulita. Entonces, la señal rojita es la activación o desactivación de las células en la parte auricular y las otras son las de la parte ventricular. Las del nodo sinusal, que están en la parte auricular, tienen una característica y es que ellas son ¿qué? Por eso la pregunta. Todas son excitables. Todas son excitables. ¿Cuál es la Pero ahí termina. ¿Cuál era la pregunta tuya? No, ¿cuál ¿Cuál es la pregunta? Pues que ¿qué tienen de características células de las células marcapasos? El ritmo propio. Exacto, ¿son qué? ¿Cómo se llama eso? automóvil. Autoexcitables. ¿Ok? Entonces ellas nunca se quedan quietas, o no deberían quedarse quietas, ellas todo el tiempo están trin, trin, trin. ¿Listo? Mientras que las otras no, las otras son excitables, pero no son autoexcitables. Si todas fueran autoexcitables, pues les puede dar la gana de empezar a latir en momentos distintos y entonces se puede complicar la parte del bombeo. ¿Listo? Entonces, ellas son las que mandan la parada. Bueno. Vamos para la siguiente. Para la siguiente vamos a necesitar una voluntaria que salga y explique el trazado del ECG. Vamos a hacerlo a la vieja usanza. Vamos a llamar a nuestra querida Lisbeth. Hay dos. Lisbeth Alexander. Casi, no casi, pero... Pero yo no soy Alejandra. Dale, Pero eso dale, tranquila, tú puedes, tú siempre puedes. Pero no me acuerdo muy bien. Tranquila, lo recordarás, o se lo recordaremos. Ayudar a todos, ayudar A ver, cuéntanos, ¿qué partes podemos distinguir en el La trazado del primera ECG? parte, primeramente, el complejo QRS es la despolarización ventricular, ¿no? Ajá, Y el complejo, la onda P Ajá. es la auricular derecha, la despolarización de las aurículas. pero no de las aurículas, creo que es de la derecha. auricular, De la- ah, ok. Y aquí el interno, todo esto de acá es
Repolarización auricular. Ventricular. Ahora cuéntanos, por favor, ¿dónde ocurre la repolarización auricular? ¿Quién se acuerda dónde ocurre la repolarización auricular? En el PTR. Está inmerso en el QRS. Está escondido por el QRS, o sea, está ahí en el QRS, pero realmente la despolarización ventricular es mucho más fuerte y por eso es que tapa la onda. ¿Ok? Listo. Muy bien. Otras partes, no, tranquila, yo creo que aquí te vas, tómate el último. Tómate el último. Mira, entonces, hay otros segmentos ahí importantes. Digamos que el más importante, ¿cuál sería? Que hayan ustedes escuchado acerca de los, bueno, realmente los dos segmentos son importantes. ¿Cómo se llaman? El PR y el ST. ¿Listo? Pero hay otras partes más importantes y allí es donde van a entrar los dos voluntarios. Nuestros estimados Mauricio y Juan David van a conectar el vení, ¿no hay de pronto una hojita ahí adentro que nos sirva para un ejemplo? Sí, perfecto. Aquí hay una hojita adentro para no andar gastando papel. Entonces, por favor, voluntarios, Mauricio, Juan David, muestren allí. Y Lisbeth, y Juan David y Mauricio nos van a ayudar a entender un SG. ¿Listo? Ok. Cuéntenos. A entenderlo en términos del trazado, no en términos de, ay, sí, mira lo que ahí tiene una fibrilación. No, sino en términos de cómo leen el tema de la cuadrícula, el eje horizontal, el eje vertical. Yo creo que eso tiene que haber visto en fisiología, ¿cierto? Las divisiones que hay en segundo. Bueno, las derivaciones, vamos a llegar a las derivaciones ahora, todavía no. Por ahora yo quiero que me digan en dónde está la información, por ejemplo, temporal, en dónde está la información de voltaje. ¿Listo? Apóyense en la diapositiva. La temporal es el eje X. En el eje X, muy bien. Cada cuadrito pequeño serían 0.2 milisegundos. Cada 5 cuadritos. Cada cuadrito pequeño. Y en los cuadros, 5 cuadros grandes, pues serían 5 milímetros. No me acuerdo. 0,5. No, 0,2. El cuadrito pequeño era 0,5. 5 milímetros son 0,2 Lean. segundos. Ahí dice 5 milímetros son 0,2 Los grandes. ¿Listo? y 5 milímetros. Son uno grande, ¿no? Un milímetro, según eso, es 0.04 segundos. ¿Pero por qué? Porque estamos diciendo que son 25 milímetros por segundo. ¿Ok? ¿Esa es la única, digamos, escala que puede haber? No. Podríamos también tener escalas más pequeñas. Y con el fin de ver eso, entonces ahora hágame un favor y roten el SG. Y ahora le va a tocar a Daniela pararse para llevar la cámara hasta donde ellos van a estar, un poquito más cerca, o bueno, por lo menos hacerle zoom. Sí, rótalo. Porque ustedes lo que van a hacer ahora es conectar el SG, que está allí, al simulador y vamos a ver cómo podemos cambiar esa escala horizontal, esa escala temporal. ¿La llevo para allá? Pues tenés dos opciones. O que vos la lleves y que estés filmando de cerca, o que ellos, digamos, que se acerquen un poco más hacia la cámara con el SG y con el simulador, y que vos manejes ahí solamente con los ejes. De pronto es más fácil eso para que ellos también estén de frente a todo el mundo y todo el no, me parece que ahí encima el desfibrilador es. Y Lisbeth, ¿les quiere seguir ayudando? Claro, por supuesto. A ver, Van a conectar el SG. Esto se supone que Por ejemplo, yo sugiero que quitarlo de acá. El director quitarlo de ahí, ponerlo por acá. Y pongan encima del desfibrilador. no. Tienes que sacar todo el espíritu cinematográfico que tenés adentro. ¿Esa? Sí.
Entonces, regla número 1, el cable del SG se trata con mucho cuidado. Está listo, perfecto. Saquen el simulador, por favor. El simulador que está convenientemente al lado de la mano izquierda del usuario. Perfecto. Convenientemente ubico. ¿Listo? Ok, entonces, primer punto. Este simulador, ya dentro de poquito vamos a volver a traer el otro que teníamos, que de momento nos toca con este. Ok, este tiene las 12 derivaciones. Y trabaja con batería o trabaja con adaptador. Prendelo a ver si. ¿Ahí está el cargador? Sí. Ah, entonces espera, ahí está el cargador. Recomendación entonces para que Daniela pueda enfocar mejor allí la pantalla ahorita que empiecen a simular, pónganlo mirando hacia acá. Ya, hacia esa vaina. ¿Listo? Y ahora entonces, ¿cómo se ponen los electrodos? Bueno, los latiguillos, porque ahí no hay electrodos. Los compañeritos están muy amables. No, por detrás, pero es que ya, Ah, sí, sí, de hecho. ¿seguro? Sí, lo único es que, claro, si no el camino nosotros tenemos que tener la pantalla y tener el teclado. Ajá. Pero la idea es que, o sea, la idea es que eventualmente haga un teclado portátil para resolver. Eso es todo. Faltan dos RL y tres Yo tengo clases. O pueden hacerlo para que por esto. ahora sí, esta vuelta. ¿Listos? ¿Ya lo prendieron? Sí. Bueno, ya por lo menos sabemos prender el SG. Bien. Ahora, ¿está simulando bien nuestro estimado simulador? ¿Conectaron todos los 10 latiguillos? Sí. Ok. El código. No, pero no importa el código todavía, pero porque esto es la conexión. Sí, no sé si es lo que queda muy bien como esto. El simulador. Listo, ahí quedó bien. Listo. ¿Puedes cambiarlo? Está muy Exactamente. había visto. No, este no es bueno, pero pregúntale a si tiene otro adaptador. Se puede dar cuenta, sí. Ahí se ve mejor. Sí, el adaptador. Listo. Ingeniero comunicador. Aparentemente ya está tomando algo. Listo. Lo de teculación. Suena bien.
Pues ahí ya se ve bien. Sí, ahí. ¿Listo? Ahí ya le subió la frecuencia cardíaca. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, si esto no se apaga cuando lo suelte, vamos a dejarlo allí. Se apagó. No, ya está relajado. Ahí tiene que estar en 80. ¿Está? Sí. Parece que sí. Sí. Listo. Entonces ahí es a donde, ya que está ahí, digamos, estable, vamos a mostrar que si bien aquí dice 25 milímetros por segundo, 25 milímetros por segundo no es la única opción que tenemos. Para mostrarnos que no es la única opción que tenemos, Daniela, que ya ha tenido la oportunidad de examinar este coso, va a ir y hacernos el favor de cambiar la división horizontal. Por favor, Daniela. Aquí todos participan, porque es la única forma de que nos mantengamos despiertos. ¿Qué es eso? Repartirles un litro de café a cada uno. ¿Cómo cambia la cara? Vas a cambiar la división horizontal, o sea, digamos, la escala del tiempo. Con el teclado. Colocar tiempo, Mónica, cualquiera. Sí, si querés, sí. Yo también me Sí. Oh. No, pero hay una opción, es que no veo. ¿A dónde te metiste? Acá, eso está configurado. ¿En setup? No, de pronto. Espérate un tico. ¿Listo? Mira, ¿sí ves esto? Es que eso no, no pero- ¿Ves este aquí? Es que es demasiado. Entonces, miren, Muy top. Futurista. este es un SG de última tecnología, esto lo utilizamos nosotros y la NASA. Entonces, miren que aquí se le puede cambiar la división temporal. Entonces, por ejemplo, en este caso está en ¿cuánto? No. 5. 5 milímetros por segundo. ¿Qué es? No es lo que dice ahí, dice 25. Entonces podemos ponerlo también en 12.5 milímetros por segundo o en 25 milímetros por segundo. Cuando le aumentamos los milímetros por segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver más expandida la onda y eso nos va a dar más detalle. Si le colocamos más pequeño ese valor, pues nos queda más apiñuscada, pero nos sirve para ver periodos de tiempo más largos. ¿Qué nos sirve más? Pues depende de para qué. Listo. Ok. Listo. Siguiente. Entonces, ahora porfa, Daniela, ya que estás ahí aprovechando que estás estratégicamente ubicada, cambiale también. Eso es la resolución, es la escala horizontal, pero también le puedes cambiar a la escala vertical. La escala vertical nos da los milímetros por voltio. ¿Ok? Entonces, porfa, Dani. Ya, a lo que. ¿Sí le estás cambiando? Sí, a 10, a 20. Sí, ahí sí te va a salir ahí en la pantalla, Daniela. En 10. ¿Qué hice? No sé. Dale más. Ya. Listo. Cuando le Ahí cambias, está. ¿qué pasa con la señal? Se vuelve más chiquito, más grande. ¿Se vuelve más grande o más pequeño? ¿Listo? Entonces, pues, eso también nos sirve, bueno, pues depende. Lo que pasa es que para algunas derivaciones nos va a servir, digamos, poder observar más grande sobre el eje vertical la señal. Para otras, de pronto vamos a querer acortarlo porque queremos cubrir un mejor espacio. Una cuestión allí es, todo eso va ajustado en el papel. En el papel ustedes van a ver que hay una señal que es la señal de calibración de 1 milímetro. ¿Listo? De 1 milivoltio ahí. Esa señal, 1 milímetro es un cuadrito. La vamos a ver ahorita cuando sigamos. ¿Ok? Entonces sigan rotando la hojita. Ok. Sigamos entonces con las derivaciones. Las derivaciones. Y entonces, para explicarnos las derivaciones, va a salir al frente. Va a salir al frente. Juan José está. No, ¿cierto? No. No está. No, Juan José está ahí. Ah, es que este es el otro de la Lombardía, no, es de acá. Va a salir al frente Iván Darío. Entonces, Iván,
con la ayuda de esta muy educativa diapositiva, nos va a explicar las derivaciones. Pues es como la manera, digamos, de ver la dirección de las corrientes a través del miocardio, pues por medio de, digamos, cada uno de los electrodos ubicados en una posición. Por general estos se colocan intercostalmente y los otros pues ya son derivaciones como más general para ver ese recorrido de la corriente hacia qué ángulos del corazón va, supongo. Es más o menos lo que yo entiendo de la derivación. Entonces, miren, más o menos la cuestión es la siguiente, es ustedes en el corazón, en diferentes momentos, van a tener las células activadas o desactivadas, o sea, va a haber algunas que estén estimuladas y otras que no. Esto todo depende del momento del periodo, ¿listo? Cuando ustedes suman todas esas activaciones, ¿listo? Les va a dar que el vector de activación, ¿cierto? Que esa corriente iónica está yendo, por ejemplo, como más en este sentido, o está yendo más en este sentido, o está yendo más en este sentido, ¿listo? En diferentes posiciones, cuando ustedes suman todas esas activaciones, ¿listo? Ese vector cardíaco, ustedes lo pueden observar desde diferentes proyecciones. Las derivaciones son las proyecciones de ese vector cardíaco. De la suma de todo eso. Exactamente, o sea, el vector cardíaco es el que te está dando la activación, como la distribución de la activación de todas las células en el corazón, ¿listo? Pero vos para observarlo, eso es un vector en 3 dimensiones, en 3 dimensiones, ¿listo? Entonces puede ir pues, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿listo? Él está ubicado así en el espacio. Vos necesitas verlo de alguna manera, necesitas encontrar, digamos, en qué dirección se está ubicando. Entonces, la forma de hacerlo es proyectándolo sobre ciertos ejes. ¿Listo? Y esos ejes son las derivaciones, de las cuales hay 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos de derivaciones? Aumentada. ¿Bien? Aumentada. No, sí, así se llama. ¿Sí se llama? Yo sé, pero... Aumentadas, ¿qué más? Precordiales. Muy bien, precordiales, van 2. Ay, no me acuerdo. Muchachos, vamos, llevan biofísica, anatomía, fisiología, bio 1, ya como 4 semestres viendo corazón. Los 3 tipos de derivaciones son las bipolares, las unipolares aumentadas y las precordiales, que también son unipolares. ¿Listo? Las bipolares, por favor, Iván, indicarnos cuáles serían las bipolares. ¿Cuáles? Perdón. Esta y esta. ¿Qué se llaman? La 1, la 2 y la 3. Muy bien. Una vez se partieron la cabeza buscándole el nombre. ¿Cómo le vamos a poner a la primera derivación a la derivación? Vamos a ponerle 1, 2 y 3. Y se quedó así. Listo. Esas 3 derivaciones son las mismas que podemos observar gracias al famosísimo, a esta forma geométrica que llamamos el triángulo de Kim. El triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven. ¿Okay? Einthoven es la versión nacionalizada. ¿Listo? Listo. Entonces, esas 3, de esas 3, la que más comúnmente observamos, de la que sacamos la inspiración para dibujar, digamos, un ECG la mayoría de las veces, es la 1, es la 2. ¿Listo? Es la 2. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que les dije acerca de la inclinación del corazón? El eje del corazón, ¿cómo está? Iban haciendo la representación. Eso. Hace como la línea. Esa, perfecto.
Y en esa dirección, ¿cuál de las tres va? La 2. ¿Listo? Entonces la mayor proyección la tenemos a través de la 2. ¿Listo? Y por eso es que la mayoría de las veces miramos la 2. Esa es la que, si ustedes ven abajo, miren que todas las demás tienen su porcioncita ahí dentro del SG, pero abajo ¿quién aparece? La 2. Exacto. Bueno. ¿Qué más nos puedes contar, Iván? Pues estas serían las bipolares aumentadas. Unipolares. Bipolares aumentadas. Y las bipolares pues serían No, las bipolares ya las vimos. perdón, Las bipolares. las precordiales. Ajá. Que serían estas que serían pues estas de acá, de la B1 hasta la B6. Perfecto. Entonces, ¿por qué se llaman bipolares una y bipolares las otras? Se supone que las unipolares, tanto las aumentadas como las precordiales, se toman con respecto a un punto de referencia en el infinito. ¿Ok? Mientras que las tres bipolares se toman en qué puntos? Pues, La 1. La 1 es, aquí vemos el Relativo derecho. Para hacer dinámica la cuestión, vamos a pedir que alguien salga a colaborar a Iván. Iván, llama a tu colaboradora. Vamos a ir turnando. Hombre, mujer, hombre, mujer. Diana. Diana, ok. Sí, Yo también me dije lo mismo. Vamos, Diana. Ahí no sale. Ayúdanos ahí. Ahí no sale. Ayúdale a Iván que salgas en la pantalla. Listo, gracias. Pero Iván, tú tampoco te tienes que poner por otro lado si quieres. ok. Voy a aprender de otro lado. Perfecto, muy bien. Entonces, Diana, cuéntanos, elabora más en lo que ha ido contando hoy. Por ejemplo, cuéntanos la 1 entre dónde y dónde se mide. Vamos a adelantarnos un poquito para que ustedes puedan recordar. ¿Listo? ¡Tarán! ¿Listo? Entonces Diana nos va a decir cómo es que se llaman esos puntos donde medimos. Sí, anatómicamente, que pues, o sea, yo Ahí sé están que los los nombres. RA, ya. Sí, pues o sea, en el brazo izquierdo, derecho y en La pierna en la izquierda. como en el tobillo. Ok, entonces, a ver, brazo derecho. Levanta el brazo derecho, muy bien. Y ese se llama ¿cómo? Este sería Ajá. ¿En notación qué? En notación americana. Ah. Ok. ¿En inglés? No, de verdad es que hay dos notaciones. Una es la notación de la IS y la otra es la notación de la A. Y si ustedes van a ver, van a darse cuenta que, por ejemplo, el simulador tiene las dos notaciones allí. ¿Cuál es la otra placa? La internacional o europea, la IS. La internacional la IS. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? El nombre cambia, ¿cierto? Pero, y de hecho cambia el color también. Mira, por ejemplo, Diana nos va a hacer el favor de mostrarnos dónde queda cada una entonces de las posiciones de los electrodos y qué color son. Entonces, brazo derecho, Diana. Se llama en americana, ¿cómo se llama? RA. ¿Qué color tiene? blanco. En europea, ¿cómo se llama? R. N. R. Ah. No, R. Y está en rojo. Y está en rojo. ¿Listo? Brazo izquierdo. LA es negro. Ajá. Y en europea N. ¿Qué? Y está en N. L amarillo. Ok, brazo, pierna izquierda. L. L, F, en verde. Listo. Bueno, ¿de dónde sale LL y de dónde sale F? ¿Qué? Foot y perfecto, muy bien. Ahora, pierna derecha. N, Ajá. N de
Ok, bien, bien, bien. Entonces, hasta ahí van esos 4 puntos que son los básicos y luego vienen donde se ponen los precordiales, ¿cierto? Que se llaman B1, B2, bla, 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 bla. Y en internacional o en europea, pues, se llaman C1 a C6. Exacto, muy bien. Ahora sí, volvamos. Listo. Ya habiendo recordado eso, Iván, ya que Diana explicó una parte de aquí, ya explicándonos entre qué punto y qué punto va uno. ¿Entre qué punto? Sí, entre qué electrodo y qué electrodo va la derivación. Entonces iría entre RA, el LA y pues el LL, que sería... No, RA, RL. Ah, ok. Pues esto estaba pensando en el digamos en la referencia. No piensen en la referencia, listo, solamente los puntos de interés. Ok. Listo, entonces ¿cuáles serían los puntos de interés ahí? Serían el RA y el LA. RA y LA, listo. ¿Y va de dónde hacia dónde? Porque tiene también una dirección. Claro, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, de RA a LA, ¿cierto? O sea que el positivo es Es LA. y el negativo es RA, perfecto. Ahora la 2. La 2 iría de RA a LL. Muy bien. ¿Con positivo dónde? Con positivo en LL. Muy bien. ¿Y la 3? Y la 3 iría de LA a LL. Con positivo en LL. Muy bien, perfecto. Muy bien, pueden sentarse Iván y Diana y vamos a llamar a nuestro siguiente voluntario. Nuestro siguiente voluntario va a ser Juan Pablo. Juan Pablo nos va a hablar de las famosísimas unipolares aumentadas. ¿Cuál es el nombre de las unipolares aumentadas? Serían la ABR, ABL y ABF. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el punto negativo de esas, por ejemplo, de ABR? ¿Cuál es el punto negativo y cuál es el punto positivo? Del ABR el negativo sería LL. Ah, no, RL. Wait. ¿Cuál sería el punto? Primero empezamos por la fácil. Tenemos ABR. ¿Cuál es el punto positivo? El punto positivo sería RA. Muy bien. Dejémosla ahí. Para ABL, el punto positivo sería Sería LA. muy bien. Y para AB, F ajá, ¿el punto sería RL. LL. L. Listo, hasta ahí estuvo la fácil. La fácil es cuál era el punto positivo. Ahora el punto negativo. ¿Qué es? Acuérdense que les dije yo de las unipolares, que suponía que qué. En el infinito estaría la referencia. Exactamente, se supone que tomamos un punto en el infinito para la referencia, pero ¿de dónde sale el punto infinito? Y saldría de la perpendicular a las dos negativas. No. Miren, el punto infinito, entonces ahí vamos a hacernos una presentación no lineal. El punto infinito sale del punto medio entre los otros dos electrodos que no son el positivo. Entonces, si es ABR, el positivo es Entre LA y LL. el positivo. Ah. ¿Cuál sería el positivo de ABR? RA. RA. ¿Listo? ¿Cuáles dos quedan libres? LA y LL. ABL. No. LA y LL. Entonces, ese tal punto en el infinito lo que vamos a hacer es convertirlo en un punto intermedio entre esos dos. O sea, no va a ser ni el uno ni el otro, va a ser un punto intermedio. ¿Ok? Originalmente era realmente un punto intermedio entre los tres, que es ese punto del medio que se ve como B-, y en esa época se llamaban BR, BL y BF. ¿Ok? Pero un man, que ya se me olvidó el nombre, si el uno es Wilson, el otro es... Ay, hijo de madre.
acuerdan? ¿De pronto no lo vieron? ¿De pronto envió uno? La configuración de... ¿Cómo es que se llama este man? A ver, ayúdenme. Este man se llama... Goldberger, este man. Es Goldberger. Listo. Entonces resulta que Goldberger, por allá en los años 40 y pico, dijo, vea, en vez de poner ese punto medio allí en el medio de todo el triangulito, ¿a dónde deseamos ir? Entonces Goldberger dijo, mire, en vez de poner ese puntico allí, más bien desconecte su electrodo principal y es solamente entre los otros dos, y entonces la señal se va a ver más grande. Entonces de ahí salieron las manipulares aumentadas, ¿vale? Bueno, entonces continuamos, Juan Pablo. Ahora cuéntanos más acerca de... bueno, entonces, entonces para ABR, el punto de referencia va a ser un punto en el medio entre LA y LL, ¿cierto? Para ABL, el punto de referencia va a ser un punto intermedio entre RA y LL. Muy bien. Y para ABF, Un punto intermedio entre RA y LA. muy bien. Listo, entonces ahí tenemos nuestras unipolares aumentadas, así salen. Y así es cuando como ustedes las van a conectar cuando hagan un electrocardiograma. Siguiente, las precordiales. Las precordiales, ¿cuál utilizan como referencia? ¿Quién se acuerda? Sí, no. Sí, no. Esa es la posición de los electrodos, pero la posición de los electrodos B1, B2 y todo eso es donde va el positivo, pero ¿dónde va la referencia? Entonces se las canto, la referencia va en ese punto central que vimos ahorita, donde iban conectados todos. ¿Se acuerdan? En ese triángulo que vimos se queda un punto central. Ahorita vamos a volver a él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos... A ver, ¿qué es lo que hace que necesitemos tantas derivaciones? Acuérdense que yo les dije que esto todo son proyecciones